que el suicidio es la segunda causa de muerte en la edad de entre 15 y 29 años, realmente es un tema tabú, de difícil abordaje, pero que por eso he invitado a José Luis Bimbela, fue profesor mío del máster de counseling y ha escrito un libro estupendo, que yo lo he leído, que se llama Vosotros no tenéis la culpa, que aborda este difícil asunto, esta difícil experiencia, desde primera persona, desde él mismo, como lo ha experimentado él, y también da pautas y hace una guía para las personas que sufren alrededor de este asunto tan difícil que no queremos ni nombrarlo, ¿no? José Luis, por favor, ¿te quieres presentar primero un poquito para que te conozcan? Pues mira, hola, gracias Joana por la invitación. Es un honor estar aquí y hablar de un tema tan relevante como este, que por fin está ahí en la palestra y parece que está dejando de ser tan tabú como antes. Y nada, pues la presentación sería sintética. Yo soy psicólogo salubrista, trabajo desde hace 30 años en lo que sería la salud pública, concretamente desde la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y además, como tú decías muy bien, ¿no? Mi marco teórico conceptual desde hace años es el counseling, ¿no? De hecho, fíjate, hoy que estamos grabando esta entrevista, hoy es día 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Y curiosamente, y no lo curiosamente lo digo entre comillas, es una coincidencia muy bonita, porque gracias, repito la palabra, al SIDA, en este país pudimos cambiar muchas cosas a mejor. Entre otras, lo emocional, el abordaje de lo emocional, de lo conductual, el papel de los pacientes. Y a mí siempre me gusta hacer este día un homenaje, ¿no? Un homenaje a todos los profesionales que se dedicaron al SIDA, a todas las personas que murieron también durante esa pandemia y agradecer mucho que aprendimos y que fue un aprendizaje transversal. Lo digo y lo asocio con esto que comentabas del suicidio, ¿no? Ahora explicaré mi historia, pero de alguna manera mi entrada también en el suicidio como salubrista, porque mi entrada es doble, por una parte, como decías tú, como paciente de alguna manera, como ahora veremos, y luego también como salubrista. Me apasiona, ¿por qué? Porque cuestiona, como hacía el SIDA en su momento, cuestiona tantos temas fundamentales de la sociedad, ¿no? ¿Qué cosas están fallando y podemos mejorar? Que desde luego lo que hagamos para prevenir el suicidio va a ser muy útil también para de alguna manera tener una vida más saludable, más sanadora para uno mismo y para los demás. Entonces, esta es mi vocación, ¿no? Como ves, ¿no? Los espectadores verán, me apasiono porque realmente la salud pública, una de las cosas que me gustó mucho y por eso dejé mi Barcelona natal, mi amada Barcelona, para viajar a Granada, donde está la Escuela Andaluza de Salud Pública, fue porque el reto era impresionante, ¿no? Concretamente, lo he dicho ya públicamente alguna vez, y lo digo otra vez aquí ahora, la oferta que me hicieron fue la siguiente. Estábamos hablando del año 92. Me dijeron, José Luis, queremos cambiar el mundo. ¿Te apuntas? Claro. ¿Quién va a decir que no? Por eso sigo en salud pública y por eso el suicidio y la prevención del suicidio me parece tan apasionante como para seguir al pie del cañón en el 2023 y siguientes. Vale, tengo dos preguntas casi sobre tu exposición, las dos primeras que me han venido. Tú eres una persona y yo cuando te conocí, que creo que era el 2003, cuando yo hice el máster en Barcelona, claro, en la Ramon Llull, Sí, y, y bueno, como te conozco y como te veo ahora, como te conocí y como te veo ahora, eres una persona muy apasionado, muy comprometido, muy entregado. Bueno, aportas mucha energía allí donde te metes. Y claro, dices, bueno, ¿cómo es posible, no? El catacrack que te pudo llevar a tener esa idea y a valorarlo como una salida a lo que te estuviera ocurriendo en aquel momento. Eso por esta pregunta. Y luego, si tienes paréntesis, por favor, explícanos qué es un psicólogo salubrista. Porque yo lo he tenido que buscar en Google para saber un poco de qué va. muy Adelante, bien. Luis. Claves, estas preguntas ya, vamos, es Nos vamos todo. el meollo, ¿no? Entonces, vamos a por la primera. Sí que es verdad, ¿no? Y a mucha gente le sorprendió. Yo estaba en lo mejor, digamos, profesionalmente, enfatizo, de mi vida en 2009
Y en 2009 mi cuerpo físico, que ya me había dado avisos a lo largo de los últimos años, pero que yo ignoraba, ¿no? Aquello que luego aprendí de los osteópatas que me han tratado, que me han dicho, el cuerpo nunca miente, hay que escucharlo y atenderlo, ¿no? Bueno, pues yo escuchaba al cuerpo, pero no lo atendía. ¿Por qué? Porque tenía un ego muy grande, un ego que fue uno de los temas clave. Y estaba en un momento de locura profesional, súper estresado. Recuerdo que viajaba tanto, en aquella época no existía esto de lo virtual y todo lo hacíamos presencialmente, y yo presencialmente también, como tú sabes, y sigue siendo, me entrego, ¿no? Y claro, entregarse cursos que hacíamos mañana, tarde, en fin. Yo tenía una maleta hecha ya en Granada, venía de un viaje, cogía la maleta y me iba a otro viaje. Era una locura, ¿no? Pero mi ego se llenaba, bimbela, bimbela, bimbela. Y entonces, ¿qué pasó? Que ya llegó un momento que mi cuerpo se rompió. Y entonces ese tratamiento que yo me hacía con masajes después de alguna crisis ya no funcionó. Y empezó el dolor a ser un dolor ya instaurado, que no se iba. Incluso llegué, bueno, cuando a uno le duele, hacemos lo que sea, ¿no? Yo digo que he hecho lo más ortodoxo y lo más heterodoxo que os podéis imaginar. Yo oía, por ejemplo, y me pasó, oía que había un médico en Valencia que hacía no sé qué tratamiento. Me fui a Valencia a hacer el tratamiento. Me llegué a operar en Barcelona, en una clínica, no diremos nombres, pero bueno, una clínica muy reputada, muy famosa, muy buena. Y resultó ser que en mi caso pasó eso, me impusieron la etiqueta de cirugía fracasada, con lo cual no solventó el problema. El dolor fue a más y se fue sumando a otros dolores, ¿no? Es decir, el dolor físico me hizo convertirme en una persona súper quejica, estaba todo el día quejándome, me había convertido en un dolor andante, y lógicamente era muy difícil convivir conmigo, con lo cual, y lo entiendo perfectamente, y lo entendí en su momento también, mi pareja me abandonó. Dijo, esto es insoportable, me voy, ¿no? Con lo cual se juntó el dolor físico al emocional, al dolor social, porque me aislé. Me acuerdo que a las 6 de la tarde ya me metía en la cama, ponía la radio ya, que el mundo girase, que yo no. Entonces, claro, todo ese cúmulo de circunstancias, teniendo en cuenta que yo profesionalmente había llegado mucho más allá de lo que hubiese esperado, estaba ya satisfecho. Es más, algo muy positivo en este caso jugaba un poquito en contra, que es lo siguiente. Yo siempre en toda mi vida había creado relaciones, creo que la libertad es fundamental, es para mí un valor básico, fundamental, y había creado relaciones tanto con los amigos, como con las parejas, como con mi hijo, relaciones muy autónomas, es decir, nadie, afortunadamente, dependía de mí. Eso que es maravilloso, en ese caso, que provocaba pues cierta sensación de soledad, ¿no? Se juntó todo y yo dije, no puedo más, estoy cansado, me he operado, he probado 20.000 terapias, ortodoxas y no ortodoxas, y al final que dije, pues mira, me quiero ir, ya he cumplido con mis objetivos y más, estoy agotado, no tengo ganas de reinventarme como otras veces había hecho, ¿no? Y entonces empecé, y esto ya verás que tendrá repercusión importante, empecé a escribir una carta para despedirme de las personas que yo sabía que más iban a sufrir, mis padres, ¿no? Porque mis padres, claro, yo pensé, no lo van a entender, pues le voy a explicar, porque se van a sentir culpables, como suele ocurrir con los familiares de las personas que se suicidan o intentan suicidarse. Empecé a escribir la carta diciéndole que yo me había sentido muy querido, muy amado, muy libre, simplemente es que no podía más, estaba agotado. Cuando llevaba, me recuerdo, un folio y medio, mi cerebro, inteligente en aquel momento y sabio, que no siempre es así, ya lo sabemos, pero en aquel momento muy sabio me dijo, por mucho que escribas, por mucho que argumentes, tus padres no lo van a entender y les vas a provocar un sufrimiento que ni se merecen ni que es inevitable. En tu mano está evitarlo. Y pensé que tenía razón mi cerebro. Entonces, ¿qué hice? Pues apliqué un verbo que ahora, que se supone que soy bastante experto, saludista en suicidio, es la clave, ¿no? Posponer. Pospuse la decisión. Y me dije a mí mismo, mientras mis padres vivan, no voy a cometer suicidio. Bien, primera decisión que ahora, desde la salud pública, llamamos decisión ética. Para no hacer un daño a otra persona, en este caso a mis padres, pospongo. Mi cerebro tuvo la intuición y el buen consejo de decirme, no olvides aquello que hay en la Biblia que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, no te olvides de ti mismo. Y tomé una segunda decisión que en este caso me sanó. La primera me había salvado la vida, esta me sanó la vida, ¿no? ¿Qué decidí? Hombre, pues llevar un estilo de vida
en el sentido más amplio del término, mucho más saludable, cuidarme más. No solamente en lo físico, que ya fue muy importante, todo el tema de alimentación, ejercicio físico, concretamente en el tema del dolor ha sido clave cuidar mucho mi dieta y evitar todos aquellos alimentos que son alimentos que favorecen, facilitan la inflamación. Y os aseguro que ha sido eso mano de santo. Cuidar mi salud emocional, trabajarme mucho el ego, le di al ego que no veas, ¿no? Y en definitiva, trabajar mejor mis relaciones sociales. Es decir, empecé a salir del hoyo como nuevo, ¿no? A partir de esas dos decisiones éticas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que yo ya volví a vivir, volví a ser feliz, me volví a enamorar, volví a disfrutar de mi trabajo. Ojo, cuidando ya mucho más lo que tenía que ver mis viajes, mi desgaste. Y entonces llegó la pandemia. ¿Y entonces qué pasó? Yo ya había olvidado, lo de 2009 yo estaba, en fin, el rey del mambo otra vez, pero con más sabiduría, ¿eh? De hecho, con más bondad. La gente, alumnos, es curioso, ¿eh? Joana, tú que has sido alumna mía, alumnos que me conocían de antes y después sin saber nada del tema de ser suicidio, que había sido un tema oculto, que yo no había salido del armario de ese tema, pues me decían, te vemos distinto, estás como más, no, les costaba decirlo, pero en definitiva era menos chulo, menos estrella, más cercano. Y es verdad porque había salido en el sentido mejor persona, mejor padre, mejor pareja, mejor en todos los sentidos, ¿no? Llegó 2009. En la primera oleada muere mi padre. Y en la segunda muere mi madre. Los dos además en Barcelona. Y yo en confinamiento en Granada. No pude ni despedirme. En fin, bastante duro como os podéis imaginar. Y entonces yo, de golpe y porrazo, noté que mi cerebro me estaba diciendo algo. Mi cerebro me estaba diciendo, lo tenía escondido me parece, el muy pillín, me decía, no corras tanto. ¿Qué dijiste en 2009? Mientras mis padres vivan, han muerto los dos. ¿Qué haces con ello? Yo os juro que no me acordaba, ¿no? Entonces dije, ostras, es verdad, ¿no? Y ahora quiero vivir, soy feliz, me siento útil socialmente, mi vida tiene sentido. He hecho un contrato, te reconozco el cerebro. Y entonces, ¿qué hice? Pues empecé en mi blog, un blog que luego ya recomendaremos, el blog de Bimbela, donde hay mucho material, vídeos, libros y demás. Empecé a escribir para, de alguna manera, sanar, en primer lugar, el duelo, hacer un duelo en la distancia lo más sanador posible. De hecho, me permitió, fue importante, me permitió perdonar de alguna manera a mi padre, que mi padre había sido un magnífico abuelo y, sin embargo, un padre claramente mejorable. Este tema emocional y todo esto no lo dominaba mucho, pero como abuelo de verdad fue maravilloso, fue un hombre nuevo. Bien, en definitiva empecé a escribir eso. ¿Cuál sería mi sorpresa, mi agradecimiento al universo, a la vida, a quien queráis, cuando en medio de la pandemia me llama Jordi Nadal, el editor de Plataforma Editorial, que no me conocía personalmente, que no sabía nada de mi tema suicidio, obviamente, y me dice lo siguiente, en su estilo apasionado también que tiene él. Me dice, mira, José Luis, hemos pensado aquí en Plataforma en hacer un libro para ayudar a los familiares de la gente que se suicida, tal. Incluso hemos pensado, fíjate, me diría el título el hombre, hemos pensado que se podía llamar, a ver qué te parece, se podía llamar Vosotros no tenéis la culpa. Claro, cuando yo iba oyendo esto, yo alucinaba. Yo decía, Dios mío, si ese sería el título de la carta que iba a dejar a mis padres, ¿no? Obviamente le dije que sí, y entonces empecé a escribir ese libro que fue enormemente sanador porque me permitió no solamente rendir un nuevo homenaje a mis padres, porque mis padres en 2009, sin saberlo, nunca se enteraron de ese tema, en el 2009 me volvieron a dar la vida, sin ellos saberlo, ¿no? Y además de trabajar todo eso en relación a ellos y al duelo por su pérdida, pude trabajar muy a fondo también mis propias heridas, mis propias grietas. Por eso le propuse a la editorial Plataforma que la portada del libro fuese esta técnica japonesa que me encantó cuando la descubrí porque me parece una metáfora muy interesante de la vida y de lo que me había pasado, ¿no? En Japón, cuando se rompe una cerámica, en lugar de disimular las grietas o, en plan consumista, tirar la cerámica y comprar otra, lo que hacen es precisamente ponerlo de dorado, ¿no? Cubrir esas grietas con dorado para que se vean mucho. ¿Por qué? Porque unen el tema de la fortaleza, la belleza y la vulnerabilidad. Me parece una metáfora preciosa y por eso es la portada del libro. Un libro que al final, y mucha gente que lo ha leído ya me lo ha dicho, vamos ya por la segunda edición, es un canto a la vida porque yo
como se nota enseguida, soy un apasionado de la vida. Ahora, una vida que, como cantaba Camarón, a veces duele. Y entonces es importante porque en el libro no es un canto a todo es maravilloso, no, es un canto realista a conseguir hacer compatible la pasión por la vida, la felicidad, con las grietas, los dolores, los malestares que hay, obviamente, en nuestras vidas, los dolores de todo tipo, físicos, emocionales, sociales, etcétera, etcétera. Y de aquí vino lo del libro, la verdad, ¿no? Y de aquí vino empezar a trabajar desde la salud pública, precisamente en la Escuela de Salud Pública, organizando desde el 2020, cada año, una jornada que viene gente de toda, viene, bueno, cuando era presencial, vienen, cuando es virtual. Hemos llegado en las últimas ediciones, la última tuvimos 4.000 inscritos de todo el mundo, porque claro, al ser virtual y presencial mixto, la gente que lo puede hacer virtualmente, mucha gente de Latinoamérica, y donde hemos trabajado precisamente cómo incorporar el tema del suicidio, enfatizando el tema de la prevención en el ámbito de la salud pública, que era un tema que es verdad que siempre había estado como bastante oculto, ¿no? Y en ese sentido, ahí lo ligo con lo que me preguntabas del psicólogo salubrista, ¿no? Cuando yo acabé psicología, sí que recién acabado, tuve es que no sé cómo decirlo, la desfachatez, el atrevimiento, ¿no? La locura de enseguida poner una consulta, en una consulta como psicólogo clínico. Y sobre todo yo, como estaba especializado, además de en psicología, luego me especialicé en sexología clínica, pues empecé a trabajar como sexólogo, en consulta privada y tal, ¿no? De hecho, hice un programa de radio en su momento, en aquella mítica Radio Reloj de Radio España en las Ramblas de Barcelona, y en definitiva fui trabajando en eso. Pero la verdad es que a nivel de mi manera de entender el mundo, la vida, de mis propias características personales, no me llenaba mucho, no me llenaba mucho. Y entonces empecé a hacer un máster también en drogodependencias, ¿no? Yo soy de la época, de la cultura, de la generación de sexo, drogas y rock and roll, y claro, de alguna manera ya uno al final va enfocándose por aquello que como ser humano y como ciudadano y como generación le llama, le conmueve, ¿no? Eso que dicen ahora que le impacta, ¿no? Y entonces hice un máster en drogodependencias, me entusiasmó el tema y empecé a trabajar en prevención de drogodependencias a nivel comunitario. Me encantó, ¿no? Eso de trabajar con grupos, de educar a grupos de jóvenes, haciendo prevención, grupos de gente que quería dejarlo, en fin, fue maravilloso en una época donde había también un boom de las drogas por vía parenteral, etcétera, etcétera, en este país. Y en eso, claro, llegó el SIDA, que el SIDA, fíjate, unía como mis dos grandes temas, ¿no? Sexualidad y drogas, ¿no? Y entonces en ese momento sí que quizás estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Me permitió trabajar muy a fondo en el día a día, pero a pie de obra, en toda la zona del Distrito 1 de Barcelona, lo que es Ciutat Bella, con unos 100.000 habitantes, ¿no? Trabajando mucho la aplicación práctica de aquello que yo había aprendido en la facultad, intervención comunitaria, con mediadores, con líderes, ¿no? Y eso me apasionó. Y entonces necesité, fíjate, puso el SIDA tantas cosas patas para arriba, ¿no? Que yo necesité un marco conceptual para entender lo que estaba haciendo en la práctica, pero que me costaba explicarlo en lo teórico conceptual. Y entonces, buscando por aquí y por allí, encontré la disciplina esa que yo desconocía, que era la salud pública. La salud pública que lo que en definitiva pretende es mejorar la salud de toda la población, de todos los ciudadanos, de todos y cada uno de ellos, ¿no? En las diversas dimensiones, lo físico, lo emocional, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fue bestial porque me permitió ir encajando y además llevar a la práctica inmediatamente lo que yo iba aprendiendo. Hice un máster en salud pública, por cierto, en ese máster de salud pública mítico, el primero que se hizo en Cataluña, el único psicólogo fui yo. ¿Por qué? Porque es verdad que en aquel momento, y desgraciadamente sigue siéndolo, aún hay muy pocos psicólogos en salud pública. En otros países, vamos a decirlo así claramente, más avanzados, sí que es verdad que es parte importantísima. ¿Por qué? Porque los psicólogos salubristas lo que trabajamos son todo el tema de comportamientos, los comportamientos, de cómo conseguir que determinados ciudadanos individual, grupal y comunitariamente cambien comportamientos hacia unos hábitos más saludables, en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo espiritual y en lo ético también. Últimamente ya también trabajamos estas dos dimensiones. Y claro, por eso yo cuando voy a la Facultad de Psicología, que a veces me piden en algún aniversario o en algún congreso hacer una conferencia, animo mucho a los psicólogos y psicólogas que están allí estudiando, bueno, proyectos de psicólogos y psicólogas, les animo mucho a que abran su cabeza también a lo que es la
psicología salubrista, porque en este país es un terreno aún muy virgen y que, como hemos visto en la pandemia, es clave. Es decir, yo ¿cómo diría? Me indignaba un poco cuando decía lo que conseguimos los psicólogos, cuando el SIDA, que conseguimos que la gente usase en algo tan delicado en las relaciones íntimas como que se pusiese un condón, y eso se consiguió. Digo, no estamos consiguiendo que la gente use bien la mascarilla, porque claro, no solamente es usarlo, sea el condón o la mascarilla, sino usarla bien, ¿no? Claro, ¿por qué? Entre otras cosas, porque cuando estalló el SIDA en este país, el Ministerio de Sanidad del momento, lo primero que hizo, cuando hizo un gabinete de expertos para asesorar, pues nos eligió unos cuantos, yo tuve el honor de estar en aquel momento asesorando al Ministerio, un grupo donde el 90% éramos psicólogos y psicólogas. ¿Por qué? Porque estaba claro que lo que se intentaba era cambiar comportamientos. Cuando en la pandemia nos hemos llenado de dataísmo, que digo yo, ¿no? El dato, ¿cuántos tal? ¿En qué porcentaje? ¿Qué población? Que eso está muy bien. Ahora, lo que nos interesaba saber es los porqués. ¿Por qué uso o por qué no uso? En el tema del SIDA, el condón, incluso mi tesis doctoral va de este tema. Y en este caso nos interesaba, ¿por qué uso la mascarilla o por qué no? ¿Con quién sí, con quién no? ¿En qué ámbito sí, en qué ámbito? Es decir, los porqués, ¿no? Y eso, modestia aparte, los que sabemos más somos, por una parte, los psicólogos que hemos tenido esta formación social y salubrista, por otra parte también los antropólogos. Yo trabajo mucho con antropólogos, sigo trabajando con antropólogos porque me ofrecen una visión de la realidad más absolutamente maravillosa, porque van a eso, a lo cualitativo, a las razones, que lo hacen el 14% muy bien. Ahora, ¿por qué el 14% lo hace? ¿Por qué el resto no lo hace? Eso es lo que es fundamental. ¿Para qué? Para conseguir modificar y que la gente que lo hace lo siga haciendo y lo vaya mejorando, y los que no lo hacen, sea lo que sea, el comportamiento que sea, lo cambien y lo empiecen a hacer adecuadamente, ¿no? Con lo cual creo que te he respondido a las dos preguntas. Ampliamente a las dos preguntas, desde luego. Y ahora me gustaría ver si puedes aportar algún dato, y creo que eres la persona indicada después de todo lo que nos has explicado, ¿no? De toda tu experiencia en el campo como salubrista y como psicólogo y como docente. ¿Cuáles son las claves de que esta estadística se haya disparado? Sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es que sea en esta franja de edad, entre los 15 y los 29 años. Seguramente debes haber recogido, ¿no?, alguna información en esos encuentros, ¿no?, que haces cada año. Debes haber recogido ya datos, ¿no? Efectivamente, y fíjate que aquí una de las cosas clave que también aprendimos con el SIDA y que hemos aplicado en la medida de los que hemos podido en el tema del suicidio es preguntarles directamente a la población diana, ¿no? Es decir, no desde mi torre de marfil o desde mi despacho imaginar por qué intentan autolesionarse, hacen esto o hacen lo otro, o suponer o ponerme o hacer aquello de la historia de los abuelos, ¿no? Bueno, yo en su lugar no, lo importante es ahora la población que ahora tiene estas edades, ¿por qué piensa en este tipo de conductas, ¿no? Y entonces eso se ha hecho y se ha hecho bien y se sigue haciendo, ¿no? Y entonces la verdad es que es muy interesante recoger la información. Claro, fijaros que cuando yo antes te hablaba de que los dolores, los malestares tienen que ver con 5 dimensiones, a mí me gusta siempre, porque siempre tengo esa vocación también docente de ser claro, sea cuando hago una conferencia o ahora hago una entrevista o cuando doy una clase, ¿no?, en que la gente pueda ir haciendo el puzzle que corresponde a las distintas dimensiones, porque cada uno luego, desde su rol, desde su papel profesional y o personal y o ciudadano, puede intervenir en alguna de ellas, ¿no? Porque todo el mundo tiene claro que el suicidio es un tema, o la prevención del suicidio, lo que tiene que ver con esas conductas o de autolesiones, es multidimensional, por supuesto. No hay una única causa, ¿no? Entonces, lo importante es saber qué causas tienen más peso para poder cada uno, en su rol, pues ejercer intervenciones en ella. Y lo primero que es importante siempre que decimos los que trabajamos en el tema del suicidio es que las personas que se suicidan no es que quieran dejar de vivir. A mí me pasaba, yo no quería dejar de vivir, lo que quería dejar era de sufrir, ¿no? Ese tema es clave, ¿no? Porque es verdad que aún hay algunos topicazos al respecto. No quieren dejar de vivir, quieren dejar de sufrir. Y ese sufrimiento a veces es físico, eso ocurre con gente más mayor de las edades que hemos dicho, ¿no? Pero también vamos a hablarlo.
porque a veces se habla mucho de los jóvenes, porque es verdad que es muy llamativo, porque si un joven se suicida, dices, Dios mío, con toda la vida por delante y tal, ¿no? Pero es verdad que cuando estudias a fondo las estadísticas, hay un grupo de población mayor, ¿no? Donde el porcentaje en sí mismo es de mayor y que son gente que tienen pues problemas de enfermedades oncológicas, crónicas ya instauradas, degenerativas, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte tendríamos causas de sufrimiento físico, muy importante el siguiente, cuando hablamos sobre todo de jóvenes, sufrimiento emocional, ¿no? Esos sentimientos de sentirse raro, de no sentirse ubicado en este mundo. ¿Qué hago yo aquí, no? Por eso, cuando trabajamos la dimensión espiritual, que siempre ligamos no a religión, sino a sentido a la vida, hacemos especial énfasis en el tema jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, tenemos jóvenes con una energía brutal que podrían cambiar el mundo a mejor, hacia la solidaridad y demás, como algunos intentan, en 2 días, que están tan desnortados, ¿no? Sin norte, que lo que hacen es quemarse en el sentido de, o directamente lo que decimos, una intervención aguda, una acción aguda tipo suicidarse o hacerse autolesiones, o lo que llamaríamos también, y cada vez lo llamamos más, un suicidio crónico, ¿no? Es decir, llevar un estilo de vida muy destroyer, ¿no? Ponerme de todo, no cuidarme ni físicamente, en fin, cualquier cosa que pillo, sin ir a las drogas, digamos, más fuertes, más ilegales, ¿no? Cuando se hace la fiesta de la primavera en algunas ciudades, yo recuerdo aquí la competencia que había siempre entre Sevilla y Granada, ¿no? Los estudiantes de Sevilla y de Granada, a ver cuántos se juntaban más y cuántos la armaban más gorda. Y tú te acercabas a los lugares que tenían para hacer esas fiestas, esas, en fin, orgías, orgías, me refiero en el sentido más amplio del término, y, claro, y decías, Dios mío, Botellones, ¿no? Los botellones. los botellones y todo eso, ¿no? ¿Cuánta energía desnortada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Por eso trabajamos mucho, cuando abordamos el tema en jóvenes, ¿no? El tema de la pasión, es decir, ¿qué es lo que los llena? ¿Qué es lo que hace que esa persona de alguna manera encuentre sentido? Y, por ejemplo, ha habido entrevistas que hemos hecho a productores y DJ que nos han confesado textualmente, hasta que no encontré la música, mi vida no tuvo rumbo hacia ningún lado. Así textualmente nos lo dicen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, o por ejemplo, la gran Elvira Sastre, ¿no? Una poeta ahora muy en boga, muy joven, y que hace recitales como Patti Smith, ¿no? Que llena estadios, ella confiesa entre comillas, dice sin ningún problema y me encanta, escribo para curarme, ¿no? Escribo para curarme. Por eso, cuando trabajamos en prevención del suicidio, especialmente en ese grupo de jóvenes que me preguntabas, lo que estamos trabajando mucho es en la línea que llamamos el arte sanador, ¿no? Porque de alguna manera ya tenemos el ok de la OMS, ¿no? Sabes que cuando trabajamos en la pública tenemos que tener siempre, claro, por aquello de las evidencias científicas, el marchamo de ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues desde el 2019, o sea, que es muy reciente, noviembre del 19, un informe después de la OMS, de la sección europea de la OMS, ¿no? Después de revisar más de 900 artículos científicos, de esos súper estrictos que revisaron, concluye lo siguiente, atentos, dice, involucrarse en actividades artísticas, ya sea de forma activa, pintar, cantar, bailar, o incluso, ya sea de forma más pasiva, importante, leer, escuchar música, ir a un concierto, mejora la salud física y mental de la población, ¿no? Entonces, claro, con ese marchamo ya de la OMS, hemos podido también empezar a trabajar ya muy en serio lo que ya intuíamos, ¿no? Y que nos ha pasado a nosotros. Yo decía, escribir el libro me ha sanado, claro. Nos pasa a mucha gente, los artistas lo decían, ¿no? Pessoa que decía, hemos inventado las artes porque con la vida no es suficiente. Por algo ya en Altamira pintaban las paredes, señores, porque el arte nos permite de alguna manera trascender, ¿no? Buscar un sentido de eso de trascender que el ser humano pues lo busca con frecuencia, ¿no? Y esta parte es la que trabajamos especialmente con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces es lo que puede dar sentido. Perdón, me estaba No, poniendo perdón, que yo me vengo arriba. porque quería cerrarlo con ese punto, ¿no? De encontrar ese sentido, que es donde he empezado a intuir mientras ibas hablando que por ahí van los tiros, sobre todo, ¿no? Claro, siempre hay casos y situaciones muy concretas, pero que por ahí van los tiros en estas estadísticas
de estos jóvenes, ¿no? Con intentos de suicidio o suicidios realizados. Se nos acaba el tiempo y no me gustaría, no querría que acabáramos sin que me comentes que has escrito un nuevo libro, que creo que tiene mucha relación. Bueno, todo es Sí, la vida, ¿no? Que se va sí. encadenando una cosa detrás de otra. Este libro se llama Bondad, ¿verdad? Y Ahí está, Bondad, y creo que lo vas a presentar además en Barcelona. Si quieres dedicar unos 5 minutos para que no perfecto. nos deje Sí. cortados Zoom. No, como decías muy bien, tiene que ver, ¿no? De hecho casi diríamos que es como la otra cara del primero, ¿no? Del suicidio. Escribiste la bondad por varios motivos. Uno, porque yo había visto en mí mismo que la bondad, en salud pública llamamos salud ética, ¿no? Eso de mi bienestar y el bienestar del otro. Lo que en estrategia llaman el win-win famoso, ¿no? Y que ya y yo a los de las escuelas de negocios del win-win les digo, esto ya está en la Biblia, amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, por una parte mi experiencia. Luego, porque hablando con una psicóloga que admiro muchísimo y amiga, Ainhoa Videgaín en Barcelona, me decía que ella cuando ella acompaña a pacientes oncológicos al final de la vida y demás, y una de las preguntas que les hace es ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿No? Y entonces ella me dice que el 100% de personas, y lleva muchos años preguntando a muchos pacientes, el 100% le dicen cosas positivas. Me gusta que me recordaran como buen padre, altruista, buena gente. Claro, entonces, ¿eso qué hace? Corrobora lo que ya la ciencia está empezando a descubrir, ¿no? Que el ser humano realmente, como sospechábamos algunos, como intuíamos, tiende a la bondad. Por eso este libro tiene un subtítulo que es Práctica y Radical, porque de alguna manera lo que hago en este libro es, de mi experiencia y de lo que la ciencia nos dice ahora, uno, intuición y ciencia, pues lo que hago es dar pistas también para que podamos incorporar en las 5 dimensiones que hemos dicho de la salud actos, conductas bondadosas, que al entrenarlas se conviertan en hábitos saludables, ¿no? Y en ese sentido, lo que hemos visto es que cuando uno se comporta bondadosamente, todo el mundo sale ganando realmente, ¿no? Es verdad que el prójimo sale ganando, pero desde luego el primero, la satisfacción de uno mismo, ¿no? Por eso cuando trabajamos también la salud ética decimos, lo fundamental es ese ganar-ganar, ¿no? Que permite que, además de hacer A mí fíjate, me gustaría hacer, ahora se me están, claro, me suscitas nuevas preguntas, pero que creo que va a ser para otra entrevista si quieres, y más en concreto en relación a este libro, que ya lo pediré para tener las claves del enfoque que tú le das. Pero dinos, por favor, antes de terminar, ¿dónde lo vas a presentar en Barcelona? pues mira, estamos ultimando, o sea, el lugar físico aún no lo sabemos, porque como es la época de Navidades, tal cual, lo presentaremos, eso sí, os digo, el 11 del 12. Eso ¿Por sí. qué? ¿Por qué el 11? Porque el 12 del 12 hago la segunda presentación en Granada, que ya hicimos una, fue un exitazo y vamos a hacer otra. En Granada ya Lo sabemos haces dónde es. en portales, en las fechas de los ¿Eh? portales que dicen, ¿no? Los Ah, ejecutores. sí. Ahora, por eso yo, como aún, ya cuando iba a hacer esta entrevista, digo, como no les puedo decir el sitio exacto en Barcelona, les digo, estar atentos porque el lunes como tarde sabremos ya el sitio y va a aparecer, lo voy a publicar en mi blog. Yo animaría a todos los que nos están viendo, porque además allí tendrán en el blog, tienen, ya digo, publicaciones que se pueden descargar de forma gratuita y totalmente legal, tienen vídeos, tienen informaciones varias y tendrán a partir de este fin de semana, el lunes a más tardar, el lugar concreto donde se va a presentar en Barcelona y también donde se va a presentar en Granada. Pues millones de gracias, José Luis. Un Estaremos placer. atentos a tu blog, yo por lo menos. Y si puedo organizarme, iré a la presentación de Barcelona. Allí nos daremos un abrazo. Y tremendamente agradecida por tu tiempo y por esta exposición tan maravillosa que haces de estas bueno, experiencias tan delicadas, tanto tuyas como las que recoges de las personas con las que has estado en contacto. Me gusta mucho este último mensaje acerca de la bondad y me llama mucho la atención que ese sea el deseo de las personas que están en el lecho de muerte, ¿no? Que les recuerden como que han sido buenas personas. No desean como el más exitoso, esto que está tan de moda, ¿no? Ser el primero de lo primero en todo, ¿no? Y estar al 100% de todo, ¿no? Sino buen padre, buen hijo, buena persona, buen amigo. Me gusta mucho que No. estas
datos se hayan recogido. Como dices tú, es también un canto a la esperanza del ser humano, que la estábamos perdiendo ya, creo, algunos. Y que no se me olvide decir que tanto en el primer libro como en el segundo que hemos comentado, todos los beneficios por contrato directamente van a ONGs, porque me parece también, yo ya me he sanado, ya me he curado, escribiéndolo no quiero más, digamos ya, ¿no? Y en el caso del suicidio van a la asociación ACU, que trabaja tema de colitis ulcerosa, y en el caso de la bondad van a Entre Libros, una asociación maravillosa que va a hospitales, prisiones y con otras poblaciones vulnerables a leer con ellos porque eso han visto que es enormemente sanador. De acuerdo, José Luis. Millones de gracias. Gracias a ti, Joana, un placer. Buen fin de semana. Adiós. Igualmente, hasta Chao. luego. Chao. Gracias.